Antes sabía poco de algo y quizás mucho de nada. Ahora camina, mira, aprende de todos y de todo. Busca en las razones ajenas y analiza las propias. Palpa los latidos de la gente y los vuelca en el hueco de su comprender. No sabe si la historia que cuentan los que cuentan las historias es una verdad o una mentira piadosa. Cree en lo que dice, aún con las dudas de la ciencia y de aquellas cosas que, por carecer de nomenclatura más sutil, seguimos llamando reales. Bueno, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que pasa entre el cielo y la tierra. ¿Qué se puede hacer saltando en un solo pie? A veces demostrar un esguince cuando nos doblamos un tobillo, o simular un full durante un partido de fútbol para que el referí amoneste a nuestro contrincante. Es cierto también que nuestro equilibrio persiste cuando acomodamos el laberinto, que es el órgano rector del equilibrio en nuestro cuerpo, a pesar de asentarnos en una sola de nuestras extremidades. Pero de niños, y cuando pensábamos que nos caíamos, cuando el resto de nuestros sentidos nos avisaban que la anatomía se inclinaba acercándonos peligrosamente al suelo, estirábamos nuestro brazo y el tejo, sortija milagrosa hecha de suela raída de zapatos viejos, colgada del cielo de la vereda, pasaba a nuestras manos heroicas, trofeo máximo de nuestra habilidad, destreza y guapesa de saber llegar. Es que una caída era el infierno como premio al esfuerzo de un camino corto, pero plagado de tiza, carbón y tierra que se pegaban a nuestros pantalones, cortos todavía. La rayuela. Transitábamos ese laberinto chato que comenzaba a despertar nuestra curiosidad de niños, sin saber que entre la tierra y el cielo el camino a recorrer era infinitamente menos difícil que el cotidiano. Arcaica y universal, el juego del pequeño tejo ya era conocido en la Grecia clásica con el nombre de escolias, y en la Roma imperial con el juego de las odres. La rayuela constituye, como muchos otros juegos, un pequeño enigma etnológico para los estudiosos, que no se han puesto todavía de acuerdo sobre sus orígenes y le han atribuido, como a los naipes, significados míticos, mágicos, religiosos, cabalísticos, y relacionándola con los progresos del alma, con ceremonias y ritos de pasaje, con el laberinto y con la espiral. Virgilio, en la Eneida, cuenta el juego que los más jóvenes realizaron en Sicilia, cuando la errante armada troyana fue empujada por los vientos a esa costa. Dice un relato cual en otro tiempo el laberinto de la monstruosa Creta con sus 1000 oscuros e insidiosos recodos formaba una intrincada madeja en que todos se perdían irremisiblemente, tal los hijos de los teucros cruzan y borran los rastros de sus caballos en la carrera, entretejiendo en sus juegos la fuga y la batalla. La costumbre de dibujar diagramas en espiral en el suelo se conservó desde los tiempos del Imperio en las Islas Británicas, donde hasta hoy se conservan viejos laberintos formados por setos o relieves del suelo llamados caerdroia, que es una palabra de origen gaélico de incierta etimología que significaría las murallas de Troya. Los laberintos trazados en el suelo de las iglesias cristianas, que continuaron la tradición romana de los pavimentos de mosaico con ese motivo, dieron origen al juego de la rayuela, que se transmite aún en nuestros días con una fidelidad implacable. El recorrido en la rayuela perdió los meandros de los laberintos clásicos, pero conserva la esencia del dédalo, esto es, trayecto dificultoso, prosecución de la meta, desafío cada vez mayor, se parte de la tierra, se llega al cielo, según la simbología de los laberintos medievales que representaban el recorrido del creyente hacia el reino de Dios. Y porque se sale de la infancia, se olvida que para llegar al cielo se necesitan como ingredientes una piedrita y la punta de un zapato, decía Julio Cortázar. Nos causa mucha gracia el saber los nombres con que se lo conoce en otras partes del mundo. Infernáculo, pata coja, calajanzo o tejo en España, truccino, paradiso o strangaluce en Italia, hopscotch en Inglaterra, y esta palabrita, Munsenwurfpil en Alemania, y Marop en la India.
Ahora, el arraigo y la difusión de la rayuela en América a partir de la conquista ha sido notable. Se la juega en Chile con el nombre de luche o mariola, en México con la de tejo pijije, en Santo Domingo con el de trucamelo, en Colombia con el de coroza y en Argentina con los ya hablados de rayuela, tejo, luche, gambeta, tilín, tuncuna y así sucesivamente. El juego, Eduardo, oyentes, nos es conocido. Las reglas de las casillas numeradas entre el 9 y el 11, los tejos que usábamos de distintos materiales, la patadita exacta para ubicarlo. Los jugadores, que eran 2 o más, tienen tejos personales o colectivos hechos de madera, piedra, hierro, tacos de zapatos, que van arrojando a las casillas sucesivas donde tendrán que ser sacados. Y el primer jugador arroja su tejo al primer compartimento. Entra a pie cojo, lo patea y lo levanta para luego salir en la misma forma que entró. Lo mismo hace con las otras casillas hasta llegar a la última. Porque ella era chiquita y sus brazos cortos no pasaban más allá de la casilla del 1. Entonces, cuando Carlito se dio vuelta al escuchar el ruido del tambor del barquillero, yo le saqué a Clarita el tejo de las manos que me parecieron de ángeles y lo tiré lejos. Cayó en el cielo, donde debía, donde yo estaba, porque ella me besó en la mejilla mientras Carlito volvía masticando un barquillo de esos que para mí tenían gusto a papel dulce. En algunas de las casillas de la rayuela, que reciben el nombre de descanso, así como en la casilla final, que generalmente se denomina cielo, gloria o paraíso, el jugador puede asentar ambos pies. Y en otras casillas, que generalmente reciben el nombre de infierno o mundo, no se puede hablar. Y alguna debe saltarse, es decir, ni el tejo ni los jugadores pueden tocar dichos compartimentos. Y tiré el tejo hacia arriba y giraba, mientras caía el taco de goma gastado que hacía segundo había vuelto conmigo del cielo, y ahora tocaba la tierra de la mano de Clarita, mientras la lluvia borraba la rayuela, deshaciendo el esfuerzo y las ganas de jugar mientras entrábamos a casa a tomar la leche. El jugador pierde cuando asienta ambos pies en casillas donde ello no es permitido, cuando pisa las líneas del diagrama, cuando el tejo al ser pateado sale lateralmente y no por el trazado de la figura, cuando al arrojar el tejo este queda sobre una raya o en una casilla distinta de la prefijada, cuando habla el jugador en los distintos lugares donde debe permanecer callado, o cuando esquiva el recorrido del diagrama. El juego puede concluir en el primer recorrido, o más frecuentemente puede repetirse las vueltas, pero añadiéndose algunos elementos que hacen cada vez más difícil llegar a la última casilla sin perder. Por ejemplo, llevar el tejo sobre el pie, en la mano, en un dedo, o en la frente, atravesar el diagrama con los ojos vendados o cerrados, avanzar de espaldas, saltando a pie cojo. Y no competíamos, porque al final de cuentas nuestro juego se limitaba a que todos, Clarita, Carlitos y yo, llegáramos al final del juego sin importar quién ganara. Y don Julio Cortázar terminaba rayuela así, decía, era así, la armonía duraba increíblemente, no había palabras para contestar a la bondad de esos dos ahí abajo, mirándolo y hablándole desde la rayuela, porque Talita estaba parada sin darse cuenta en la casilla 3, y Traveler tenía un pie metido en la 6, de manera que lo único que él podía hacer era mover un poco la mano derecha en un saludo tímido y quedarse mirando a la maga, a Manú, diciéndose que al fin y al cabo algún encuentro había, aunque no pudiera durar más que ese instante terriblemente dulce en el que lo mejor, sin lugar a dudas, hubiera sido inclinarse apenas hacia afuera y dejarse ir. ¡Paf! Se acabó.